¿Qué harías si la persona que juró amarte en la riqueza y en la pobreza usara tu miseria en tu contra, sin saber que, en realidad, pobre era su corazón? Mucha gente cree que el dinero revela quién es rico. Pero, a veces, es en la falta de dinero donde la verdad aparece. En esta historia, voy a contarte cómo el hombre al que yo amaba me miró a los ojos, hizo las maletas y dijo, quédate con la pobreza, yo me quedo con ella, sin imaginar quién era yo de verdad ni lo que el destino le estaba reservando. Tal vez te veas en algún pedazo de esta historia. Tal vez recuerdes a alguien que te hundió, que te llamó carga, que te hizo creer que no valías nada. Pero, si alguna vez fuiste humillado por aquello que no tenías, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después de esa frase lo cambió todo, y nunca más me vi como la pobre de la historia. Mi nombre es Ana. Crecí en un barrio sencillo, en una casa pequeña donde el revoque se caía de las paredes y la lluvia hacía ruido de tambor en el techo de chapa. Mi madre, Lucia, siempre decía que nosotras no éramos pobres, solo estábamos sin dinero. Trabajaba el doble, planchaba ropa para afuera, hacía pasteles para vender, y aún así encontraba la manera de estar en mi presentación de la escuela con los ojos brillando de orgullo, aunque estuviera agotada. Yo miraba esas manos agrietadas de tanto jabón y siempre pensaba que allí vivía un tipo de riqueza que nadie veía. Mi padre, bueno, formalmente, no tenía. En mi partida de nacimiento había un nombre, pero solo era eso, un nombre. Un hombre que desapareció antes incluso de que yo aprendiera a decir, papá. Cuando preguntaba por él, mi madre desviaba la mirada hacia el fregadero lleno de platos, hacia el tendedero, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Hay gente que nace rica y es miserable por dentro, hija. Un día lo vas a entender, respondía, como si hablara más con su propio corazón que conmigo. Yo no entendía. Solo sentía ese vacío de quien creció viendo a los otros niños correr hacia los brazos de su padre mientras yo abrazaba el viento. La escuela fue el lugar donde descubrí que existían mundos distintos. Estaba la niña con la lonchera llena, el niño que llegaba en coche, la chica que nunca repetía la ropa. Yo iba con el uniforme gastado, los tenis ya sin suela, pero con el cuaderno ordenado y la letra prolija. La pobreza material ya la conocía, lo que aún no conocía era el tipo de pobreza que duele más, la de ser tratada como menos, como sobra, como opción descartable. Y solo fui a aprender eso años después, cuando conocí a Marcos. En la adolescencia, para ayudar en casa, empecé a trabajar en una tiendita de ropa del barrio. Organizaba perchas, atendía clientes, decoraba vitrinas. Fue allí donde Marcos entró por primera vez, con una sonrisa fácil, una camisa social barata que intentaba parecer cara y un perfume fuerte que llegaba antes que él. Pidió ayuda para elegir una camisa para una entrevista de trabajo. Yo, avergonzada, hice una broma, si depende de la camisa, ya estás contratado. Él se rió, preguntó mi nombre, y yo todavía no lo sabía, pero esa risa iba a cambiar el rumbo de mi vida. Marcos era lo opuesto a todo lo que yo había conocido. Soñaba en grande, hablaba de viajes, de coches, de apartamentos con terraza gourmet, de cenas caras en restaurantes que yo solo veía en la televisión. No es que tuviera todo eso, de hecho, no tenía casi nada. Pero cargaba dentro de sí una urgencia por escapar de la vida simple, como si cada factura de luz fuera una cadena, como si cada boleta fuera una sentencia. Empezamos a salir despacio, con paseos en la plaza, palomitas compartidas y muchas conversaciones sobre el mañana. Él me llamaba mi compañera de vida, decía que, juntos, íbamos a salir adelante. Y yo le creía. Porque veía en él no solo ambición, sino también cariño, al menos al principio. Me escuchaba hablar de mi madre, de nuestra lucha, de cuánto quería darle una vejez tranquila. Él decía, todavía vamos a cambiar esta historia, Ana. Ya lo verás. Cuando decidimos casarnos, no hubo iglesia llena, ni vestido de encaje francés, ni fiesta lujosa. Hubo un vestido sencillo, alquilado, un traje prestado, bocadillos congelados y refresco en vasos de plástico. Había gente que se reía diciendo que eso parecía más un cumpleaños infantil que una boda, pero, para mí, cada risa, cada abrazo, cada «sean felices» era un pedazo de milagro. Miraba a mi madre llorando de emoción y pensaba, lo logré. Ya no estoy sola en el mundo. En los primeros meses de casados, la vida fue dura, pero había ligereza. Compartíamos sopa de fideos instantánea en la cena y sueños en la madrugada. Vivíamos en un apartamento de un dormitorio y sala alquilado, con muebles usados y una nevera que gemía de tan vieja. Marcos vendió planes de internet, luego productos de puerta en puerta,
Después se volvió representante comercial de una empresa de cosméticos. Llegaba a casa hablando de los clientes ricos, de casas enormes, de mujeres perfumadas que usaban productos caros, y yo notaba un brillo diferente en su mirada. Un brillo que no aparecía cuando hablaba de mí, de nuestro hogar apretado, de mi comida sencilla de arroz, frijoles y huevo. Poco a poco, los comentarios empezaron a cambiar de tono. ¿No te cansas de esta vida, Ana? ¿No sueñas con algo más, con algo mejor? Mira cómo hay gente que nació para lo grande, y nosotros aquí, matándonos por monedas. Yo respondía que sí, claro que quería mejorar, pero que lo que no quería era perder el alma en el camino. Él ponía los ojos en blanco y decía que yo romantizaba la pobreza. Yo solo no sabía que, un día, usaría esa palabra como cuchillo. Fue en una noche particularmente pesada cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Llovía fuerte afuera, las goteras caían en un balde en medio de la sala, y la cuenta de luz encima de la mesa parecía gritarme. Había preparado un guiso de pollo con mucho caldo y poco pollo, intentando multiplicar lo que no alcanzaba. Marcos llegó tarde, mojado, con olor a perfume caro que no era nuestro. Tiró el maletín en el sofá, suspiró fuerte y ni siquiera miró el plato que yo había preparado. Otra vez esta comida simple, Ana, ¿en serio?, murmuró, abriendo el celular. Tragué en seco. No se trataba de la comida. Nunca lo es, cuando la herida es más honda. Le pregunté cómo había sido el día, suspiró con desdén, pasé la tarde en casa de un cliente. Tenías que ver, Ana. La mujer tenía un vestidor más grande que nuestro cuarto. Todo perfumado, limpio, sin goteras. Hay gente que nació para vivir bien. ¿Y nosotros no?, pregunté, intentando sonreír. Él me miró como si yo fuera una niña ingenua. Nosotros estamos condenados a esta vidita si tú sigues conformándote con poco. Mírate, Ana. Siempre con esa ropa sencilla, ese cabello recogido de cualquier manera. Te acostumbraste a ser pobre. Esa palabra dolió como una bofetada. Pobre. Recordé a mi madre, las largas noches de trabajo, la forma en que me enseñaba que la dignidad no se mide por el saldo en la cuenta. Intenté discutir, pero él ya estaba lejos, en el mundo que quería alcanzar. No pasó mucho hasta que me di cuenta de que el cliente tenía nombre, Camila. Una mujer bonita, exitosa, dueña de una tienda elegante en el centro de la ciudad. Hablaba de ella sin notar cómo le brillaban los ojos al mencionar cada detalle. Camila es diferente, piensa en grande. Camila me presentó a tal persona. Camila me invitó a un evento, sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba ese nombre. No era solo celos. Era la sensación de estar perdiendo a mi marido, no solo ante otra mujer, sino ante el estilo de vida que ella representaba. La confirmación llegó una tarde en la que yo, volviendo más temprano del trabajo, pasé frente a una cafetería donde él decía tener reunión con clientes. A través del ventanal, vi a Marcos sentado con Camila. No era una reunión. Él tocaba su mano sobre la mesa, y ella reía inclinando el cuerpo hacia adelante, con intimidad. El mundo alrededor desapareció. Sentí las piernas flojas, como si el suelo se hubiera vuelto agua. Me quedé afuera, bajo la llovizna, mirando al hombre que prometió compartir la pobreza conmigo, elegir a alguien que nunca supo lo que era la falta. Esa noche, llegó a casa diferente. No hizo esfuerzo por disimular. Abrió el armario, tomó algo de ropa y empezó a colocarla en la maleta. El sonido del cierre retumbó en mi alma como una sentencia. Pregunté, con la voz temblorosa, ¿qué estaba pasando? No me miró a los ojos. Ana, no aguanto más esta vida. Lo intenté, de verdad lo intenté. Pero no nací para esto, dijo, señalando nuestro pequeño apartamento como si fuera un lugar demasiado indigno para sus sueños. Esto es nuestra casa, respondí, sintiendo que las lágrimas me subían a los ojos. Es lo que construimos juntos. Es donde mi madre viene a visitarnos, donde reímos, lloramos, soñamos. Me interrumpió, impaciente, soñamos, Ana. Porque en la práctica, esto es una prisión. Y no voy a pasar el resto de mi vida preso en tu pobreza. Sentí que el estómago se me daba vuelta. En mi pobreza, repetí, como si necesitara asegurarme de haber escuchado bien. Fue entonces cuando soltó la frase que se grabó en mí como una cicatriz: quédate con la pobreza, yo me quedo con ella. El tiempo se detuvo. Escuché cada palabra como si estuviera bajo el agua,
distorsionada pero imposible de ignorar. Aquella mujer, ella, no era solo Camila. Era todo lo que yo no tenía: el apartamento sin goteras, el coche caro, los viajes, los perfumes, las cenas a la luz de las velas en restaurantes sin fila del seguro social en la puerta. ¿Me estás dejando, por dinero?, pregunté, con la voz quebrada. Estoy eligiéndome a mí, Ana. Deberías hacer lo mismo. No puedo seguir viviendo en función de tus limitaciones. Quiero crecer. Y contigo no se puede, disparó, cruel y frío. Tragué un sollozo y llevé la mano al vientre, en un gesto casi instintivo. Él aún no lo sabía, pero ahí dentro había algo más que hambre. Había vida. Abrí la boca para contárselo, pero no tuve valor. ¿Cómo decirle a un hombre que abandonaba a su esposa por la pobreza, que, además de todo, estaba abandonando a un hijo? Cerró la puerta de un portazo antes de que yo encontrara palabras. Aquella noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi madre llegó a la mañana siguiente, con los ojos preocupados y un tupper en la mano, como si la comida pudiera resolver cualquier cosa. Cuando le conté, su expresión no fue de sorpresa. Fue de dolor antiguo, revisitado. La historia se repite, murmuró, más para sí misma que para mí. Y, por primera vez, me contó la verdad sobre el hombre que me trajo al mundo. Sentadas en nuestra pequeña cocina, con olor a café recién hecho y un silencio pesado agarrándonos de la garganta, mi madre respiró hondo. Tu padre nunca fue un hombre pobre, Ana. Al contrario. Nació en cuna de oro. Hijo de empresario, dueño de empresa, de propiedades, empezó, removiendo la cucharita en el café como si estuviera revolviendo su propia memoria. Contó que, de joven, trabajó como secretaria en una gran empresa. Allí conoció al dueño, un hombre mayor, atractivo, respetado, pero con un matrimonio roto. Se enamoraron en silencio, en uno de esos amores casi prohibidos, llenos de encuentros escondidos y promesas susurradas. Cuando quedó embarazada de mí, él prometió asumir, dejarlo todo, empezar una vida nueva. Pero, en la práctica, no tuvo el valor de enfrentar a la familia, el escándalo, la prensa. Quiso resolverlo con dinero, dijo, y vi un brillo de indignación en sus ojos, incluso tantos años después. Me ofreció una casa, una pensión generosa, con tal de que me quedara callada, lejos, y te criara escondida. Yo miré aquella propuesta y entendí que tenía dos opciones: vender mi dignidad o criarte con poco, pero con la cabeza en alto. Elegí lo segundo. Mi madre rechazó todo. Volvió al barrio humilde, empezó de cero y me crió sola, con el peso y el orgullo de quien sabía que podría haber tenido una vida materialmente mejor, pero no al precio de ser tratada como un secreto sucio. No quería que crecieras creyendo que eras un error bien pagado. Preferí que crecieras libre, aunque fuera libre en la pobreza, concluyó, con la voz entrecortada. Me quedé en shock. Todo lo que había vivido al lado de Marcos, todos sus discursos sobre gente que nació para vivir bien, resonaron en mi cabeza. Él me acusaba de ser el ancla que lo mantenía en la pobreza, sin saber que, detrás de mi vida simple, había una sangre que él idolatraría si conociera. ¿Él sabe que existo?, pregunté, sintiendo una extraña mezcla de rabia y curiosidad. Lo sabe, respondió mi madre. Lo sabe. Pero prefirió seguir viviendo su vida perfecta. La familia rica, el nombre limpio, la reputación intacta. Solo que, hizo una pausa, como quien duda antes de abrir la última puerta, hace poco mandó un recado. Se enteró de que estaba enfermo. Muy enfermo. Fue entonces cuando, algunos días después, un hombre de traje sencillo y portafolio de cuero apareció en la puerta de nuestra casa. Era un abogado. Traía una carta firmada por mi padre biológico y un documento del registro. Leí aquella carta con las manos temblando. Él contaba que estaba en fase terminal, que había pasado la vida huyendo de la cobardía que cometió, que el dinero nunca compró la paz que perdió el día que me dejó ir. Decía que me había seguido de lejos, que sabía dónde vivía, el nombre de la escuela donde estudié, los trabajos por los que pasé. Y sobre todo, decía que la mayor pobreza de su vida no fue tener miedo al escándalo. Fue haber tenido miedo de amarme en público. Al final, una frase me atravesó: si algún día lo aceptas, quiero que sepas que todo lo que construí en vida no pagará la deuda que tengo contigo. Pero es tuyo por derecho. No por mi arrepentimiento, sino porque naciste heredera, aunque no lo supieras. El abogado explicó que, en el testamento,
Mi padre me había reconocido formalmente como hija y me había colocado como heredera de buena parte de sus bienes, propiedades, acciones, participación en la empresa. Yo, que hasta ayer contaba monedas para comprar pan, ahora tenía delante de mí una oferta de riqueza que nunca había osado imaginar. El proceso no fue rápido. Fueron meses de idas y vueltas al registro, audiencias discretas, miradas curiosas de parientes que nunca me habían visto. Estaba embarazada, el cuerpo cambiando, el alma aún más. A medida que crecía mi vientre, también crecía la noción de responsabilidad sobre aquella nueva vida y sobre la herencia que, de repente, yo podría dejarle a mi hijo. Mi madre decía que, si aceptaba todo, no debía ser como premio por haber sido abandonada, sino como herramienta. Usa ese dinero para sanar lo que la pobreza lastimó, no para convertirte en aquello que siempre nos hirió, aconsejaba. Decidí que lo aceptaría. No por el hombre que me dejó, sino por la mujer que me crió y por el niño que llevaba dentro. Cuando mi padre murió, fuimos al velorio. No como escándalo, no como una telenovela. Fuimos discretas, nos sentamos al fondo, lloramos en silencio. Yo no lloraba por el padre que tuve, porque, en la práctica, no lo tuve. Lloraba por el padre que podría haber sido, por la vida que él mismo se negó, no por la que me negó a mí. Al día siguiente, se leyó el testamento. Las expresiones de sorpresa, las voces murmurando, hija, ¿de dónde salió?, nunca las voy a olvidar. Por primera vez, vi la palabra, heredera, al lado de mi nombre. Con el tiempo, un equipo de administradores me ayudó a entender lo que estaba recibiendo. Podría haber vendido todo y desaparecer del mundo. Pero elegí otra cosa. Tomé una parte del dinero y compré una casa digna para mi madre, con un patio donde pudiera plantar. Otra parte la invertí en estudios, en cursos, en formación. No quería ser la pobre que se hizo rica de la noche a la mañana. Quería aprender a sostener todo eso con responsabilidad. Monté un pequeño instituto social con el nombre de mi madre, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas abandonadas con hijos, como ella lo había sido. Cada mujer que entraba allí con los ojos hinchados de tanto llorar me recordaba a quien yo había sido la noche en que Marcos se fue. Poco a poco, fui entendiendo, tal vez la riqueza que Dios tenía preparada para mí no fuera solo el dinero. Era la oportunidad de transformar el dolor en refugio para otras personas. Los años pasaron. Mi hijo nació sano, hermoso. Le di el apellido de mi madre y el de mi padre biológico, no como homenaje al hombre, sino como marca de una historia que, por fin, ya no necesitaba esconder. Mientras yo crecía, por dentro y por fuera, la vida de Marcos tomó otro rumbo. Supe por un conocido en común que las cosas con Camila no habían salido como él esperaba. La tienda de ella enfrentó problemas financieros, negocios arriesgados, deudas, y cuando la marea cambió, ella hizo lo mismo que él había hecho conmigo, huyó. Dejó a Marcos hundido en préstamos, con el nombre manchado y el corazón aún peor. Cambió la promesa de riqueza rápida por noches sin dormir, llamadas de cobranza y una soledad que ningún perfume caro podía ocultar. No le deseaba el mal. Pero, en el fondo, había una ironía amarga en todo aquello. Él había elegido quedarse con ella para huir de la pobreza. Y, al final, descubrió que la miseria más grande no estaba en la cuenta bancaria, sino en la forma en que elegía a las personas. El encuentro que lo cambió todo ocurrió una mañana cualquiera, años después de aquella puerta cerrándose detrás de él. El instituto estaba lleno, como siempre. Niños corriendo por el pasillo, mujeres esperando atención con papeles en la mano, olor a café y pastel sencillo en la cocina. Llevaba un pantalón de tela, una blusa clara, el cabello recogido de un modo más arreglado que antes, pero seguía siendo yo. Solo que una versión de mí que el Marcos de antes jamás habría reconocido. La secretaria entró en mi oficina y avisó, Ana, hay un hombre afuera pidiendo hablar con la directora. Dice que es urgente, que es por una vacante de trabajo. Le pedí que lo hiciera pasar. Cuando la puerta se abrió, el tiempo dio una vuelta completa. Marcos estaba allí. Ya no era el hombre de camisa social intentando parecer ejecutivo, ni el chico sonriente con perfume caro. Estaba más delgado, el rostro marcado, ojeras profundas, el cabello descuidado, la camisa arrugada. Llevaba en los ojos un tipo de cansancio que conocía bien, el cansancio de quien corrió detrás de un sueño equivocado hasta quedarse sin aliento. Buenas tardes, dijo, sin levantar mucho la mirada. Me dijeron que tú, eres la responsable aquí. Yo, estoy necesitando ayuda.
Una oportunidad. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi el exacto momento en que me reconoció. La sangre pareció abandonarle el rostro. Ana, susurró, como si mi nombre fuera un fantasma. Hola, Marcos, respondí, con una calma que yo misma no sabía que tenía. Por dentro, mi corazón latía acelerado. Imágenes de aquella noche, de la maleta, de la frase, del eco de «quédate con la pobreza, yo me quedo con ella», llegaron como una avalancha. Pero, por fuera, mantuve la postura. No por orgullo. Por respeto a la persona en la que me había convertido. Él miró alrededor, confundido. Vio mi nombre en la placa del escritorio, las fotos en las paredes mostrando proyectos, eventos, alianzas. Vio a la gente saludándome con respeto detrás del vidrio de la oficina. Vio la palabra «directora» al lado de mi nombre. Y entendió, en silencio, lo que nunca imaginó. «Estás diferente», tartamudeó. «He crecido», respondí simplemente. Por dentro, primero. Lo demás vino después. Se sentó, con las manos temblorosas. Ana, yo me equivoqué. Fui un idiota. Pensé que el dinero iba a resolverlo todo. Camila me dejó, la tienda quebró, estoy lleno de deudas. No consigo trabajo en el área. Nadie confía en mí. Yo, no tengo a dónde ir. Hubo un tiempo en que escuchar eso habría sido todo lo que mi ego quería. Pero, en ese momento, dolía de otra manera. No como venganza, sino como constatación. ¿Estás pidiendo un trabajo?, pregunté. Cualquier cosa, respondió, mirando al suelo. Limpio, cargo cajas, hago lo que sea. Solo, ya no soporto sentirme basura. Nos quedamos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Pensé en el hijo que había abandonado sin saberlo. Pensé en la mujer que había sido, sentada en aquel piso frío, abrazando mis propias piernas para no derrumbarme. Pensé en mi madre, que prefirió la pobreza de dinero a la pobreza de carácter. Marcos, empecé, con voz firme, ¿te acuerdas de lo último que me dijiste antes de salir de casa? Cerró los ojos, avergonzado. Me acuerdo, respondió casi en un susurro. Repítelo, pedí. Respiró hondo, tragó saliva. Dije, quédate con la pobreza, yo me quedo con ella, punto. Asentí. Esa noche, te creí. Creí que yo era la pobreza de tu vida. Me vi como carga, como atraso, como una mujer demasiado pequeña para el tamaño de tus sueños. Me llevó años entender que la verdadera pobreza no era la mía. Era tu visión de valor. Cambiaste un amor imperfecto, pero leal, por una promesa vacía de estatus. No fue la pobreza lo que te derribó, Marcos. Fue tu hambre de ser visto como rico ante los ojos equivocados. Él lloró. Por primera vez, lo vi llorar, y no de rabia, no de frustración, sino de arrepentimiento. Lo sé. Sé que no merezco nada de ti. Pero, por favor, si todavía te queda un poco de compasión, ayúdame a empezar de nuevo. Ya no quiero pisotear a nadie. Solo quiero ser un ser humano decente. Respiré hondo. Allí tenía una elección. Podía darme la vuelta y decir, ahora quédate con tu pobreza, e irme. Podía humillarlo, restregarle en la cara las llaves de la casa nueva, los papeles de la empresa, el apellido que siempre deseó. Pero, si hacía eso, estaría repitiendo el mismo patrón que siempre me había herido. Marcos, dije, no puedo devolverte lo que tiraste a la basura. Nuestro matrimonio terminó aquella noche. Y no fue por falta de dinero. Fue por falta de respeto. Te perdono, de verdad. Porque no quiero cargar el peso de odiarte el resto de mi vida. Pero perdón no es reconciliación. No volveré a ser tu esposa. Ese lugar en mi vida ya no existe para ti. Él asintió, llorando. Lo entiendo. Pero como directora de este instituto, continué, puedo ofrecerte una cosa, un derivado. Aquí no empleamos directamente a todos los que nos buscan, pero tenemos alianzas con empresas que aceptan dar una segunda oportunidad a quien se equivocó. Puedo incluir tu nombre en la lista. Lo demás, es cosa tuya con tu conciencia. Si quieres cambiar de verdad, tendrás la oportunidad. Me miró como si estuviera entregándole oro. Pero, en el fondo, lo que yo le daba era algo que ningún dinero compra, la posibilidad de ser otro hombre.
Al levantarse para irse, se detuvo en la puerta, se volvió y preguntó, en un hilo de voz, Ana, ¿de dónde salió todo esto? ¿Esa casa, este instituto, esa, nueva tú? Sonreí levemente. Vino de la parte de mi historia que nunca te interesaste en conocer. Vino del hombre que me abandonó antes que tú, que pasó la vida con miedo de asumir que yo existía y que, en la hora de la muerte, descubrió que la mayor pobreza suya fue no amarme en público. Vino de un legado que yo decidí convertir en refugio, no en venganza. Frunció el ceño. ¿Tú? Sí, Marcos, respondí. Yo era, desde siempre, hija de un millonario. Pero eso nunca me hizo mejor que nadie. Lo que me hizo diferente fue elegir no permitir que el abandono definiera quién era. Tú me dejaste porque creías que yo era demasiado pobre. Y nunca te diste cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el apellido ni en el saldo bancario. Estaba en la forma en que elegí amar, perdonar y empezar de nuevo. Salió cabizbajo, llevando consigo el peso de sus propias decisiones. Yo me quedé allí, mirando por la ventana a las mujeres que llegaban con hijos en brazos, pidiendo ayuda, pidiendo solo una mirada que dijera, no eres un caso perdido. Esa tarde, cuando cerré la puerta de la oficina y me vi sola, puse la mano sobre el pecho y agradecí en silencio. No por el dinero, no por el instituto, no por el apellido heredado. Agradecí por algo que nadie veía, pero que yo sabía que era el tesoro más raro, ya no era esa mujer que creía ser la pobre de la historia. Había descubierto, de la forma más dolorosa posible, que la peor miseria del mundo no es la falta de dinero. Es la falta de amor, de respeto, de la valentía de quedarse cuando sería más fácil irse. Y por eso hoy te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido pobre porque alguien te hizo creer que no valías nada? ¿Cuántas veces olvidaste lo que llevas por dentro solo porque el mundo juzgó lo que tienes por fuera? Si esta historia habló contigo, si tocó alguna herida que aún escondes, compártela con alguien que necesite escuchar que no es demasiado pobre para ser amado. Y si, igual que yo, crees que ningún destino es más fuerte que un corazón que elige recomenzar, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un recordatorio de que la vida puede intentar romperte, pero jamás podrá definir quién eres por dentro.